Hola, que Dios te bendiga. Bienvenido al día número 211 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmo 89, de 38 al 45, Romanos 13, Primera de Crónicas 7, Primer libro de Crónicas 8 y Primer libro de Crónicas 9, 1. Salmo 89, del 38 al 45, Romanos 13, Primer libro de Crónicas 7 y Primer libro de Crónicas 8, y Primer libro de Crónicas 9, 1. Vámonos directamente a Romanos 13. Vamos a llevar nuestra reflexión hasta este capítulo. Dice: toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios, y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Haz lo correcto y ellos te honrarán. Las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías tener miedo, porque ellas tienen poder para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir un propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu propia conciencia misma. Por esas mismas razones, paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que deben, paguen impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Honra a nuestras autoridades, amigos, hermanos. Es la reflexión que nos compete el día de hoy. Habrá algunos que digan: no, pastor, pero pues Pablo se refería a autoridades justas, ¿verdad? Que hagan bien su chamba. La carta que está escribiendo Pablo se le está escribiendo a los romanos. ¿Tú sabes la clase de gobernantes que eran los romanos? En aquel entonces no existían los derechos humanos, ni muchos de los derechos que ahora se han desarrollado, ¿verdad? En la actualidad. Si en la actualidad nuestros gobiernos son corruptos, violentos, ¿verdad? En aquel entonces era muchísimo peor. Cuánta violencia, cuánta impunidad, cuánta maldad existía en aquel entonces. Se dice que algunos emperadores romanos cometían actos tan violentos y barbáricos que incluso en la actualidad son dignos de un museo, ¿no? Había un emperador que buscaba la manera de torturar a la gente, de tal manera que murieran de la manera más horrible posible, ¿no? Hay una publicación que yo leí donde uno de esos emperadores pues le pagaba a gente para que desarrollara estos proyectos, ¿verdad? Y desarrollaron un toro de bronce, ¿verdad? En ese toro de bronce metían ahí a la persona que estaba condenada a muerte, ¿verdad? Abajo le metían leños, y entonces el calor del toro pues convertía eso en un horno, y entonces cuando la persona empezaba a quemarse, el toro empezaba a sacar el humo por la nariz y empezaba a hacer un sonido como de búfalo. Y era un espectáculo para la gente, ¿verdad? Entonces, hermano, las autoridades romanas eran completamente corruptas. Sin embargo, incitaba a los romanos, a las personas que estaban leyendo la carta, a los hermanos romanos, a que honraran a sus autoridades. Y es nuestro deber, hermanos, es nuestro deber, amigos, en la actualidad hacer lo mismo, respetar a nuestras autoridades. Hermano, cuando hay tiempo de votación podemos nosotros muy bien opinar, podemos muy bien nosotros señalar, pero una vez que Dios ha establecido las autoridades, nuestro deber es obedecer y orar por ellas. Independientemente de si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, nuestro deber es orar por ellas y pagar nuestros impuestos, hermano. Yo sé que esto es muy difícil aquí en México, pero hágalo, pague su luz, pague su agua, pague los servicios, pague los impuestos que deba de pagar. Pastor, pero es que son unos rateros. Pastor, pero es que ellos hacen mal uso del dinero. Hermano, Dios a ellos les va a exigir cuentas, usted y yo, como dice la palabra de Dios. Para poder tener una conciencia limpia, actuemos de manera correcta, y esto también es testimonio, sirvamos de testimonio a otros, hermano. No es posible que estemos peleándonos, ¿verdad? Por quién apoya a Andrés Manuel o quién no apoya a Andrés Manuel, por quién apoya a cierto candidato y quién no, hermano. Como hijos de Dios no debemos estar peleando, y mucho menos dentro de nuestra congregación. Podemos dar nuestra opinión, podemos dar nuestro punto de vista, pero que no se vuelva esto un motivo de discordia, ¿verdad? Así que
Honremos a nuestras autoridades, claro, claro, mientras lo que nos piden esté de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿verdad? Cuando nos piden algo que está en contra de la voluntad de Dios, tenemos toda la libertad de desobedecer, como lo hicieron los amigos de Daniel. Si recuerdas, cuando el rey determina que todos deben de adorar a su estatua, ellos dicen no, no vamos a doblar nuestra rodilla delante de nadie, ninguna estatua, a menos que sea nuestro Dios todopoderoso. Así que si el gobierno nos pide algo que está en contra de la voluntad de Dios, entonces tenemos toda la libertad para decir no. Porque los apóstoles, el apóstol Pedro, el apóstol Juan dijeron, ¿verdad? Nos enseñaron ahí en el libro de Hechos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces cuando te digan no prediques, pues sí predico, ¿verdad? Cuando te digan no ores, como Daniel, abrimos las ventanas y oramos a la vista de todos. Pero si se trata de impuestos, se trata de respeto, de obediencia, pues hagámoslo. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a honrar a nuestras autoridades, Señor. Ayúdanos a ser personas sabias, Señor. Que no andemos peleando por partidos políticos, Señor. Que no andemos peleando por asuntos de política, Señor. Sino que nos amemos, que seamos ejemplos, Señor. Y que honremos a nuestras autoridades, mi Señor, de acuerdo a nuestras posibilidades. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga. Nos vemos el día de mañana.